El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.torahtropical.com. Ok. Sí. Primeramente, lo que yo quiero hacer, nosotros acabamos de hacer una serie sobre las diferentes etapas de la vida y todos los diferentes ritos y leyes y costumbres que rodean estas etapas de la vida. Y lo que quiero hacer es dar un repaso y un poquito de una conclusión a esta serie de clases. Y lo que quiero hacer es que voy a usar el poema, el piyut, que es más que poema. Gracias, hermano, gracias. Me va a ayudar, yo creo, a no toser. El poema piyut. Primeramente, déjame explicar antes de leer el piyut que vamos a... ¿Puedo repartirlo si quieres, por favor? Pasa por ahí. Es Adon Olam. Yo voy a usar el piyut Adon Olam para hablar sobre esto. Pero antes de eso quiero explicar lo que son los piyutim. Los piyutim son una serie de poemas que fueron escritos mayormente en árabe y en hebreo. Especialmente en España y Portugal, en todas las comunidades sefaraditas, habían grandes peitanim. Y lo que hicieron fue que usaron el sistema poético de los árabes para aplicarlo al judaísmo y halagar a Dios y alabar a Dios a través de estos poemas. Esos poemas se volvieron parte del Sidur. Entonces fueron incorporados a la orden de oración en el Sidur. Y yo quiero usar un poquito porque uno de estos piyutim, que es uno de los más famosos, está aquí escrito por el rabino Shlomo ibn Gabirol, siglo XI. Y es uno de los más populares, más reconocidos del Sidur, y van a ver por qué yo ando en español, sí. Escrito en alrededor del siglo XI. Shlomo ibn Gabirol. Ok. Adon Olam es el nombre del piyut, y normalmente cuando vayan a las sinagogas se va a encontrar que en todos los sidurim el Adon Olam está al principio de Shacharit y al final de Shacharit. Rav Soloveitchik, que era el maestro de mi maestro, uno de los grandes maestros de Torah de la última generación, gran escritor y gran filósofo y legalista, explicó que el Adon Olam, cuando empiezas la oración con Adon Olam y cuando la terminas con Adon Olam, es como decirle a Dios que nosotros nos gustaría poder pasarnos el día en oración a ti. Cuando terminamos ya la oración, volvemos a empezar, regresamos a donde comenzamos. En otras palabras, le estamos diciendo a Dios, me gustaría poder hacerlo constantemente, pero no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, tengo que atender a la familia, pero eso crea como un círculo de oración constante en que cuando terminé volví a empezar. Ok, pues el Adon Olam está verdaderamente, es interesante. ¿Alguien no quiere decir para alguien me lo puede leer? ¿Quieren leerlo en voz alta en español? ¿Sí? Sí, en español. Okay. Señor del universo, quien reinó antes de que forma alguna hubiese sido creada, al momento en que su voluntad todas las cosas fueron hechas, entonces el rey fue proclamado su nombre. Un poquito más de paso, para que se pueda entender. Después de todo, cese de existir, él, el temido, reinará en soledad. Él fue, él es y él permanecerá esplendoroso. Él es uno, no hay segundo, con quien se equipare para declararle como su igual, sin principio y sin fin. Suyo es el poder y el dominio. Él es mi Dios, mi viviente Redentor, el refugio para mi dolor en momentos de angustia.
Eres mi estandarte y mi protector, la porción de mi copa en el día en que lo llame. En su mano confiaré mi espíritu. Al momento de retirarme a dormir, y despertaré con mi espíritu y permaneceré en mi cuerpo. Hashem está conmigo, no temeré. Ok. ¿Ya lo leyeron? La oración, el Adon Olam, se puede dividir en dos partes. Miren a ver si identifican cuáles son las dos partes. En el principio del Piyut dice, Señor del universo, quien reinó antes de que forma alguna hubiese sido creada. Dios existió antes de todo y va a existir después que todo se termine. Describe todos los poderes de Dios, lo alto que tiene poder, todo lo magnífico que es Dios, lo exaltado que es Dios. Y entonces, después de halagar y explicar lo grande que es Dios, de pronto la segunda parte, Él es mi Dios. ¿Ves? Mi viviente redentor, el refugio para mi dolor en momentos de angustia. Entonces, de ahí entonces empieza la segunda parte del Piyut. Interesantemente, Shlomo ibn Gabirol lo que hizo fue que lo escribió este poema en dos partes. La primera parte es, wow, ¿qué poder tiene Dios? Mira cómo su poder está expandido sobre toda la tierra. Pensar un momento antes de entrar a la oración, al ser tan poderoso que nosotros estamos halagando, al ser tan poderoso que nos estamos acercando. El idioma de Adon Olam, quiere decir que Él es el que maneja, el que manda en el mundo entero, organiza todo y todo está bajo su mandato. Adon quiere decir, Adon es el idioma que un esclavo usaría para el mayordomo, para la cosa más poderosa que lo tiene controlado completamente. Entonces el Adon Olam, la oración lo que está diciendo es que este Dios es el sumo poder de todos los poderes. Y después de contemplar y de considerar que este poder tiene tanto poder, entonces no solamente tiene ese poder, pero es mi Dios personal. Entonces la oración lo que está haciendo es expresando un pensamiento religioso que siempre me atrae a mí mucho interés. Y eso es un joven que me preguntó, cuando yo estaba dando una clase en la universidad, me preguntó, Rabino, profesor, usted está diciendo que hay tantas guerras, hay tantos problemas, hay tantas enfermedades en el mundo. Mira cómo hay millones y millones de personas en India, en China, y todas estas guerras que están ocurriendo. ¿Tú de verdad piensas que a Dios le importa si yo como jamón o no? Con todos los problemas que tiene Dios para atender, con todos los asuntos que tiene Dios para atender, ¿por qué a Dios le importa cómo se comporta Gabriel? ¿Por qué? ¿Por qué le importa cómo se comporta Emanuel Viñas con todos los millones y millones de personas? Y me hizo pensar, porque esto es uno de los principios básicos del judaísmo, y es uno de los grandes regalos que el judaísmo le dio al mundo, y eso es la fe, la creencia de que toda la vida, todas las vidas humanas, cada individuo, su vida y cada momento de su vida está bajo la supervisión de Dios, y Dios le importa lo que le ocurre a la vida de esa persona. En cada momento Dios está observando, y en cada etapa de la vida de la persona, esa persona tiene gran valor. Y aunque Dios es el sumo mandatario del mundo, el que controla todo y que es el poder que nadie se puede acercar a ese poder, de todas maneras ese poder es el que nos atiende cuando nosotros le llamamos. Entonces, cuando uno lo piensa, esta oración verdaderamente está describiendo
una de las filosofías básicas del judaísmo. Y eso es que la vida de cada persona tiene gran valor. Específicamente la vida de cada individuo. Y todos los pasos, todos los días, todos los momentos de la vida de esa persona tienen valor y están bajo la observación de Dios y han sido guiadas por Dios para que esa persona llegue al punto a donde tiene que llegar, al momento que tiene que llegar. Entonces, nosotros hemos estado hablando esta idea de el Adon Olam. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía un profesor que era marxista. Y ustedes saben cómo a mí me gustan los marxistas, no me gustan para lo más mínimo. Entonces este señor parece que se dio cuenta quién yo era y tampoco yo le caía bien. Entonces estuve en una clase de filosofía con este señor y él se creía que él era más inteligente que todo el mundo en el mundo entero porque era profesor de filosofía y marxista, y sabiendo que yo era cubano refugiado no le gustó en lo más mínimo y religioso, constantemente me atacaba. Entonces en uno de los ataques que me hizo me dice: usted, Emanuel, tú sabes que la religión es el opiado de los pueblos. El opio de los pueblos. Entonces me dice: ¿y qué respuesta tú tienes a eso? Se le digo: mira, te voy a responder. La vida tiene mucho dolor. La vida tiene muchos problemas. Es muy difícil vivir una vida. Un poquito de opio te ayuda a pasar el día. Entonces, desde ahí, sabes que me tuvo que dar la razón. Me dijo que era la mejor respuesta que había recibido de un religioso en toda su vida. Pues la verdad es que cuando hablamos de la religión y nosotros repasamos leyes, por ejemplo, yo acabo de pasar, la última vez hicimos 2 clases sobre Avelut y el luto, y tenía mucha ley y todas las diferentes muchos detalles sobre la ley de cómo comportarse de acuerdo con la ley judía. Pero parte de todas estas leyes, su intención es lo último de este piyut, que es: con mi espíritu en su mano confiaré mi espíritu, al momento de retirarme a dormir y despertaré. Con mi espíritu permaneceré mi cuerpo. Hashem está conmigo, no temeré. El punto desde el punto de vista de todos los religiosos, parte de nuestro deseo de guardar la ley y de vivir una vida que tiene diferentes etapas y diferentes eventos, y marcar esos eventos y marcar esos momentos en la vida y hacerlo de acuerdo con la ley y de acuerdo con la costumbre judía, es para vivir una vida a donde nosotros nos sentimos respaldados por Dios, a donde nosotros nos sentimos que nuestra vida tiene orden, que tiene valor, que tiene una bendición, ¿no? Entonces, cuando uno verdaderamente vive una vida religiosa, parte del placer que uno recibe de una vida religiosa es no tener que preocuparse. Claro. Porque al final todo va debajo del plan de Dios. Todo va en el orden de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hemos estado estudiando a través de estas clases, nuestra intención es estudiar Halajá, nuestra intención en marcar las diferentes etapas de la vida es de alguna forma llenar la vida de la bendición de la presencia divina. De ahí se conecta otra parte de la vida judía, y esa es una ley rabínica. Es completamente una ley rabínica que uno tiene que decir, uno debería de decir por lo menos 100 bendiciones al día. 100 bendiciones al día. Quiere decir que uno tiene la jová, la obligación, de acuerdo con la ley judía, de decir por lo menos 100 bendiciones al día. Ahora, quiere decir que yo voy a hacer una lista aquí, ya yo dije 100, no tengo que decir más ninguna, no. Pero lo que quiere decir es que uno debería de vivir su vida constantemente buscando una oportunidad para decir una bendición. Entonces, cuando uno empieza a vivir una vida a donde uno está constantemente buscando un momento para decir una bendición, entonces la vida se transforma.
la vida se cambia. Bueno, yo me levanté y cuando voy a prender mi carro me doy cuenta que no tiene espejo. Los dos espejos me lo quitaron. Y ahí yo recorría la cábala que dice que todo pasa para bien. Y yo me iba a poner como bien bravo, así, y yo, no. Ya como que me calmé y yo... ¿Y se lo compraste al tipo que te lo quitó? Es como aquí hay una que está en los 13 preceptos de fe. Yo creo que el profeta del que el nombre existió y existirá. Exacto. Es prácticamente algo. Exactamente. Viene el Yigdal es directamente de los 13 principios de la fe. Que viene abajo, es el segundo. Pero el primero que quería que aprendan un poquito sobre el Adon Olam, porque yo creo que es una de las bases. Y todos los niños lo conocen, todos los niños, una de las primeras oraciones que aprenden es el Adon Olam, ¿no? Pero es importante que uno conozca también esta, porque esa base es la base de casi toda la teología, exactamente la idea de saber que todo está bajo el plan de Dios. Uno de los grandes Mekubalim, uno de los más grandes Mekubalim era el Rabino Akiva. El Rabino Akiva era reconocido en el Talmud como uno de los grandes Mekubalim. ¿Sabes cuál era el maestro del Rabino Akiva? Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu. Le decían Nahum, el hombre que dice Gamzu. Esto también. Quiere decir, el nombre de él, la gente ya lo conocía, parece como el apodo que le decían. Nosotros no somos los únicos que le ponemos apodo a la gente. Parece que en los tiempos talmúdicos también se lo ponían a los rabinos. Entonces, Nahum Ish Gamzu quiere decir que él constantemente iba a todos los lugares y cuando algo ocurría decía Gamzu letová, esto también es para el bien. Entonces eso es uno de los grandes principios, ¿ya? Se supone que uno haga todo lo posible para que todos los días uno esté rodeado por la presencia divina, y eso cambia la vida completamente. Cuando una persona empieza a vivir una vida que está de acuerdo con la Torá, de acuerdo con el camino de la Torá, una de las grandes bendiciones es, como dice este poema del Adon Olam, es que cuando yo me retiro, pongo mi cabeza en la almohada con buena conciencia. Y no les puedo decir el gran valor, no puedo describir qué valor tan alto tiene una vida de poder decir, yo estoy hablando, enseñando la vida mía. Yo no puedo expresar la gratitud que yo tengo a Dios para poder vivir en una vida a donde yo lo que hablo es lo que yo creo. Para mí venir a estas clases y dar una clase de Torá y que tanta gente vengan de todas partes del mundo a estudiar Torá con nosotros, con Eliyahu y conmigo, para nosotros es una gran bendición, porque nosotros lo que estamos haciendo es descansando nuestra cabeza en la almohada con buena conciencia de que nosotros estamos viviendo de acuerdo con lo que nosotros se supone que estemos viviendo. Toda la bendición que viene de vivir una vida judía es la bendición de vivir de acuerdo con nuestra conciencia. Si nosotros no vivimos de acuerdo con nuestra conciencia, no tenemos buena vida. Se vuelve un cáncer espiritual que destruye esa vida. Y a veces, igual que Jonah, el profeta Jonah, la gente recibe el deseo de apegarse a Dios, pero le cogen miedo y se tratan de escapar y andan por años escapándose, y al final, por el deseo de la conciencia, tienen que terminar regresando a la llamada de Dios. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es buscar una manera de acercarnos a Dios y de inculcar la vida con Kedushá. Entonces, me voy a repetir porque una de las clases que hablamos anteriormente es sobre la vida y el valor de la vida. Pero quiero, en forma de crear un repaso y una conclusión a esta serie de clases que hemos dado sobre las etapas de la vida, quiero explicar lo que es el deseo de darle Kedushá a una vida judía. Cuando nosotros hablamos de Kedushá, se traduce en español como santidad, darle santidad a una vida. Y otra forma de explicar lo que es santidad, en hebreo la palabra Kedushá se puede analizar a la palabra raíz, que es Kadosh,
que es Kuf, Dalet y Shin. Esa palabra Kuf, Dalet y Shin se puede traducir como algo que es separado de lo común. Algo separado de lo común. Quiere decir que hay una forma de pensar que es lo común, la forma mundana, Sí. la forma común de pensar, y hay una forma exaltada, separada, elevada de la forma normal de pensar. La forma normal de pensar es hol, es común, es laico. La forma de Kedushá es enaltecida, levantada, exaltada, A otro nivel. diferente en otro nivel. La vida se puede ver desde diferentes filosofías. Una filosofía sería: nosotros nacemos, vivimos nuestra vida y cuando llega la fecha nos morimos. Y ya lo sabemos que es la verdad. ¿Ya? Nos levantamos por la mañana, nos desayunamos, vamos a trabajar, regresamos, comemos algo, miramos un poquito de televisión, nos acostamos a dormir. Próximo día hacemos la misma cosa. Van pasando los días y es una vida que al final no tiene valor. La única forma de darle valor a esa vida es entrar a una filosofía o un estilo de vida que le dé valor. En otras palabras, una forma que los psicólogos lo dicen: esto es la relación entre el amor y la disciplina. Un padre que no ama a su hijo no puede disciplinarlo. Claro que lo puede controlar, lo puede dominar, pero no lo puede disciplinar. ¿Por qué? Porque lo que más da disciplina desde el punto de vista de los psicólogos es el amor. ¿Por qué? Porque cuando le dices a un niño que, porque lo amas, le dices a un niño: tú tienes valor, tú eres digno de vivir una vida que tiene orden, tú eres digno de vivir una vida que tiene propósito, que tiene dirección, que tiene razón por vivir, que es una vida especial. Tú eres un niño. Esto es uno de los grandes deberes de los padres, es decirle el secreto al niño. ¿Cuál es el secreto? Tú eres especial. Tú eres mejor que todos los demás niños que están ahí afuera en el mundo. Tú tienes más talento, tú puedes hacerlo. Ese es el secreto. Los padres tienen que decirle eso a los niños. ¿Por qué? Para desarrollarle a ese niño el deseo de que él es especial, que él va a contribuir algo al mundo. Y cuando el niño verdaderamente internaliza, desde el punto de vista de los psicólogos, cuando el niño verdaderamente internaliza que de verdad es un niño especial, que de verdad tiene valor, entonces empieza a comportarse como alguien que tiene valor. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante. Eso es lo que le da disciplina a los niños, porque entra a través del amor. Entonces, cuando una persona empieza a sentirse que su vida verdaderamente tiene algo especial. Yo me puedo imaginar una persona que esté viviendo en México, que sea inculcado a través de las diferentes culturas, y entonces empieza a llegar a la conclusión de que él puede tener una relación especial e íntima con Dios, y empieza a leer la Biblia, y esa Biblia le empieza a decir los grandes secretos, porque Dios es nuestro Padre, y Dios le dice a todos los seres humanos que leen su libro que ellos tienen gran valor, que Dios los diseñó, que hay un propósito para la vida, que la vida tiene una orden. Todo esto es lo que la Torá le está dando al pueblo judío y al mundo entero. A veces entra a través del judaísmo, a veces entra a través del cristianismo, pero no importa. El mensaje viene directamente de Dios, de que nosotros fuimos creados, diseñados por el artista más talentoso en el mundo. Dios, el creador, nos diseñó y creó esta vida para darle una cierta orden. Entonces, la vida empieza a tener propósito. Y entonces, tal vez yo puedo empezar a contribuir, a transformar al mundo. En vez de que el mundo sea una vida que no tiene valor, o una vida que anda así sin propósito, a lo loco, monótona. Entonces, ahora empiezan los mitzvot y empiezan a decir: no, tú te puedes volver un agente de cambio. Tú te puedes volver un agente que le está añadiendo algo al mundo. Tú puedes unirte a un ejército de un pueblo que su intención es darle luz al mundo.
Entonces la persona empieza a estudiar sobre el judaísmo, empieza a estudiar sobre los mitzvot, empieza a elevarse de ser una persona común a ser parte de un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo especial, con una misión transformativa al mundo. Y todo esto viene a través del estudio de la Torá. Pero la razón que la Torá entonces entra con el amor y la explicación de que Dios verdaderamente nos ama y nos aprecia y aprecia cada momento de la vida y sabe que nosotros tenemos el talento porque Dios fue el que nos los dio. Entonces, y Él quiere que nosotros desarrollemos los talentos que Él nos dio. Entonces empieza con ese amor y junto, en respuesta al amor que Dios nos dio, entonces nosotros entramos en una disciplina. Porque como nosotros, Dios nos valora tanto, que nos diseñó y nos dio los talentos y nos levantó y nos dio ese valor, entonces nosotros también tenemos que darnos valor. Y tenemos que vivir de acuerdo con ciertas normas, de acuerdo con cierta disciplina. Entonces la vida entera judía tiene disciplina y tiene orden y tiene leyes y tiene normas de cómo expresarse, pero todas estas normas y disciplinas vienen por el amor. Entonces la ley explicada completamente a través de la Torá y a través de la vida judía, a veces la gente empieza a mirar todas estas leyes y dicen, wow, como tiene ley el judaísmo, controla todo. ¿Por qué tienes que tener una religión que sea tan exagerada, que tiene todas estas normas, que tiene... Entonces la gente se confunde y empiezan a pensar que el judaísmo es una religión. Yo le pongo entre comillas que el judaísmo es una religión y que las leyes y costumbres son ritos. Pero la verdad es que no lo son. Las leyes y costumbres del judaísmo son una disciplina que es producto del amor, del valor que Dios le da al pueblo judío. Y la intención de estas normas y leyes y prácticas en el judaísmo es expresar una filosofía que es transformativa del mundo, que le dice al mundo que la vida no tiene que ser que está fuera de control y que la vida no tiene que ser que es que nosotros estamos corriendo para la tumba a terminar nuestra vida, sino que la vida tiene orden y que Dios está desarrollando un plan para la humanidad. Entonces, mi intención aquí es desarrollar todas estas normas y leyes y explicaciones y costumbres y todo esto, pero mi intención verdaderamente es expresar que al final, cuando analizamos todas estas diferentes etapas, hasta el momento de la vida, hasta el momento de la muerte, me preguntaron que si se podía hacer una cremar al cadáver y dijimos que no. ¿Por qué? Porque Dios ama tanto a ese cadáver que sirvió como un instrumento de hacer los mitzvot, que tenemos que darle valor. Entonces, todas las diferentes etapas de la vida que hemos estudiado, todo tienen en común el amor de Dios para la vida humana, enaltecerla, darle valor y guiarla para que tenga ese gran valor. Y parte de la bendición de tener una vida religiosa es que nosotros recibimos la bendición de Dios y que no tenemos que andar con ese peso tan pesado que es la preocupación de la vida, sino que sabemos que Dios verdaderamente está organizando la cosa. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a hacer todo lo posible para encaminar la vida en la mejor forma posible. No vamos a andar, bueno, está todo en la mano de Dios. No. Nosotros tenemos la responsabilidad como agentes de Dios a encaminar la vida en la dirección que Dios quiere, en la forma que nosotros lo entendemos. Entonces nosotros nos volvemos agentes de Dios, agentes de transformación y de enaltecer. Pero todo en la vida es parte del plan del judaísmo de enaltecer y darle valor a la vida. Incluye que cuando los rabinos empiezan a interpretar, cuando hablamos de las fiestas judías, cuando hablamos de las etapas de la vida, recuerden que en el momento de nacimiento ya empezamos con todos los ritos, con todas las leyes, con todas las prácticas, con todas las costumbres. Cuando le dimos un nombre a un niño, el nombre vino a través de una bendición, a través de una oración, para transformar de que ese niño no es solamente un nombre que le pegamos a este niño, sino que cada vez que decimos el nombre de ese niño,
está conectado a la oración, está conectado a la bendición. ¿Entiendes? Entonces, automáticamente estamos reconectándonos a esa bendición. Entonces, ya empezó esa vida. Empezó a desarrollarse ese niño. Llegó al momento a donde ese niño o esa niña empezó a desarrollarse físicamente y ya la sexualidad le está formando. También lo conectamos, lo reconocemos, lo transformamos, hacemos el bar mitzvah y el bat mitzvah, pero vamos reconociendo que todos los diferentes cambios que van pasando a través de la vida tienen que ser dedicados y dirigidos a una misión. Y la misión de eso es darle gran valor a la vida. Rabino, y el valor tan grande que tiene el varón en el judaísmo a los 13 años, carrear con toda responsabilidad. Vea el problema que está pasando en el país. Niños de 14 a 12 años matando gente. Sí. ¿Por qué? Porque la ley internacional dice que un menor no se puede curar. Le preguntan a uno de esos niños en la historia por la televisión, tiene 17, ¿sí lo viste? Que si le preocupaba ya llegar a los 18. ¿Y sabe qué dijo? Que estaba pensando qué se iba a poner a hacer. O sea, que si se judicializara un niño, como en el judaísmo, que a los 13 años ya adquiere toda responsabilidad de lo que haga, no estuviéramos pasando por un flagelo de estos. Exactamente, y no solamente para prevenir destrucción, pero sino más todavía, mejor todavía, es que el niño tiene la pena de que tiene que recibir su castigo si hace mal, pero mejor todavía, el valor del niño es que ahora él se vuelve agente transformativo para el positivo. Exactamente. Entonces se vuelve el bar mitzvah, es el hijo de los mitzvot, que quiere decir que ahora se ha vuelto un agente transformativo del mundo para mejorar el mundo. Entonces ahora empieza la conciencia. Exacto. Ahora empieza la conciencia. Este niño que ahora ha tomado responsabilidad, que se está desarrollando, de pronto ahora se vuelve el niño que está haciendo el bien para el mundo. Por esa razón, muchas veces cuando nosotros hacemos un bar mitzvah, yo le doy un proyecto a los niños del bar mitzvah, un proyecto social, algo que ellos van a hacer para añadirle al mundo. Entonces, a veces un poco darle dinero a los pobres, ayudar a la gente que están desamparados, etcétera, etcétera. Algo específico para abrirle la conciencia a este niño que ahora que él tiene poder, que está llegando a ser un poquito más adulto, que está llegando a cierta responsabilidad, que él se vuelva agente transformativo en el mejorando el mundo, en vez de quitándole al mundo. ¿Ya? Y es exactamente lo que está describiendo. ¿Tú viste el programa? Increíble. Entonces, yo caí en cuenta en eso inmediatamente. Enseguida. De la hijo de Jamea. Si esto marchara así, hombre, como un niño de 14 años va y mata y a los 2 días está fuera. Sí. Que porque es un niño. Sí. ¿Cómo hacer un niño? Otra forma de decirlo. Cuando estaba dando una clase en la universidad, en City College, una de las muchachas dominicanas que está en la clase, yo estaba explicando sobre el rito de Bat Mitzvah, lo que estaba ocurriendo en la Bat Mitzvah. Entonces de pronto me dice, wow, qué diferencia entre un Bat Mitzvah y una quinceañera. Se le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre un Bat Mitzvah y una quinceañera? Ya yo sabía dónde ella andaba, pero quería que ella lo diga. Entonces me dice, no, porque cuando yo tuve mi quinceañera, dice ella, que le dijeron que era la celebración de que ella había llegado a lo más lindo que ella sería en toda su vida. La celebración de su belleza. De su belleza, no de su responsabilidad. De su belleza femenina. Entonces le dije, pero quiere decir que cuando llegaste a los 18 años ya estaba bajando. Y a los 50 olvídate. Entonces eso es ridículo, ¿no? Entonces, pero dice que es la celebración de ella en una forma física. Exacto. Pero no en una forma espiritual. Entonces se dio cuenta de pronto ni de tomar responsabilidad. Ni de tomar responsabilidad. Entonces parte de la celebración que ella estaba notando, que la Bat Mitzvah es la celebración de que esta niña a los 12 años ha llegado a cierto nivel de responsabilidad y junto con ese nivel de responsabilidad viene la espiritualidad. Entonces la espiritualidad, la Kedushá, viene a través de aceptar la disciplina que viene por el amor. Usted sabe, Rabino, que curiosamente me puse a investigar y el averaje de población judía presa es bajísimo. Es
casi nada. Yo me puse a ver, y especialmente si considera delitos violentos. Algunos roban, algunos En el judaísmo, si un muchacho después de los 13 comete, digamos aquí en Estados Unidos, comete alguna felonía, el rabinato lo entrega a la ley ordinaria. Absolutamente. Para que lo juzguen como un mayor. Absolutamente. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí, absolutamente. Entonces, ¿se entiende en qué onda yo ando aquí? Parte de la experiencia que estoy tratando de conectar aquí es que todo lo que viene a través de las fiestas, a través de los ritos y de los eventos que marcan las diferentes etapas de la vida, todos los halajot, todas las leyes, todo lo que tiene que ver con el judaísmo, todos van al mismo tema. Y el tema es no llegar al otro mundo. No es que vas a ir al cielo o que vas a evitar el infierno. Es verdad. Es verdad. Nosotros creemos que vamos a recibir recompensa o que si no guardamos las normas del judaísmo, que vamos a ser castigados. Nosotros sí lo creemos. Pero eso no es a donde está apuntando el objetivo, exacto. Eso no es el objetivo de la vida judía. El objetivo de la vida judía es demostrar que la vida humana tiene valor y tiene propósito y tiene dirección y que Dios ama al ser humano y que desea que el ser humano se desarrolle completamente espiritualmente para acercarse a Dios. Muy importante entender todo esto. Porque cuando uno empieza a estudiar todas estas leyes judías y todo, empieza a decir, wow, qué religión más controladora. ¿Ya? Pero no es una religión controladora, es una religión que enaltece a la persona. Y lo que le dice a esa persona es, ¿tienes hambre? No comas cualquier cosa. Ajá. ¿Tienes hambre? Come cosas que son kasher. ¿Tienes deseo sexual? No tienes que actuar sobre él. Tienes que encaminarlo en la forma correcta. ¿Quieres trabajar? Trabaja X cantidad de días y un día descansa. Entonces empieza todo esto a desarrollarse y lo que verdaderamente está desarrollando es al ser humano, como ser humano. Entonces, fue una interesante conversación que yo tuve con un sacerdote católico que era, ¿cómo dicen? Jesuita, un sacerdote jesuita, y yo trabajaba para la arquidiócesis y llegó a cierto punto que ya él estaba cómodo discutiendo conmigo y que le gustaba discutir, porque tú sabes que a los jesuitas también les gusta discutir y los rabinos ortodoxos que estudiamos Talmud nos pasamos la vida discutiendo. Entonces, perfecto emparejado y la gente se sentaban a mirarnos a nosotros a ver cómo nosotros discutíamos. Entonces un día ya después de discutir conmigo religión, me hizo la pregunta más alta que podía preguntarme. Me dice, Emanuel, ¿qué pasaría? Mira lo que me dice. ¿Qué pasaría si cuando tú te mueras, llegas al cielo y cuando llegas al cielo te das cuenta que nosotros estábamos bien? ¿Y qué es lo que le vas a decir a Jesús cuando tú te mueras? ¿Eso ¿qué es lo que tú le vas a decir? Ellos estaban en lo correcto, le quería decir. Eso es lo que me dice. Si yo me muero, porque ya había discutido todo conmigo. Todo, ya llegamos al punto donde no queda más nada. Ya no queda más nada. Entonces me pregunta, y si tú te mueres, ¿qué tú harías? Me dice, ¿qué tú harías? Si tú te mueres y llegas al cielo y ahí te encuentras a Jesús, ¿qué le dices? Entonces, eso es fácil. Eso es fácil de responder. Yo le digo a Jesús que yo seguí la misma religión que seguía él y que aseguradamente yo seguí la profecía de Moisés y absolutamente estoy en lo derecho, estoy en lo justo, porque los dos sabemos, los cristianos y los judíos, los dos sabemos que la ley de Moisés es verdadera y que se supone que uno siga la ley de Moisés. Y que primero fue Moisés que Jesús. Entonces estoy en aguas seguras, en un camino seguro, cuando sigo la ley de Moisés. Entonces, pero ahora que me pregunta, le dije, pero déjame revertir la pregunta. Entonces le digo, imagínate que yo me vuelva cristiano, que yo acepte todo lo que tú me has dicho.
y que yo me vuelva cristiano y cuando llegue al cielo me encuentre que ustedes no estaban correctos. ¿Qué le digo a Moisés? ¿Qué le digo a Moisés? Entonces se me quedó mirando y me dice, está cierto. Está cierto. Me dijo, la lógica tuya está 100%. ¿Por qué? Pues quiere decir que si estoy equivocado, si ellos están equivocados, yo no tengo excusa. Claro. Pero si sigo, de todas maneras, si sigo la ley de Moisés, en eso yo puedo eso puedo estar absolutamente seguro. Y si encuentras a Jesús no hay ningún problema, porque como le digo, primero fue Moshe. Primero fue Moshe. Sí. Exacto, entonces todos estamos de acuerdo. Pero que hay una cosa también. Estaban los dos correctos porque se encontró ahí arriba. Sí, no, eso es verdad. Me podría haber dicho que yo iba a ir al infierno. Ahora, la razón que le cuento esto es que después de eso se puso filosófico el sacerdote. Se puso filosófico. Y me hizo personalmente, ya después que todo el mundo se había ido, y me dice, ¿y qué hacemos nosotros dos? Me baja la voz y me dice, ¿y qué hacemos nosotros dos si encontramos que cuando llegamos a la tumba no hay otro mundo? Y me dice, ¿qué hacemos? Yo creo que filosóficamente es muy buena pregunta. ¿Qué hacemos si después de una vida entera, después de una vida entera religiosa, después de una vida entera viviendo de acuerdo con la ley, qué hacemos nosotros si llegamos a la tumba y ahí terminó? No hay más nada. Se apagaron las luces. Apagaron el switch y quedó todo ahí. Ahí todo, no hay nada. Todo esto fue mentira. Entonces yo le dije, Pero en parte sabe, Rabino, que no es mentira, porque si se encuentran, digamos, y ven que no hay nada, pues hubo una existencia. No, lo que él está diciendo es que no existe nada. En otras palabras, ya se apagaron las luces y ya, no hay más nada. Entonces yo le dije a él que como yo practico el judaísmo, a mí no me preocupa eso. ¿Por qué? Porque el judaísmo me da una vida llena. Yo tengo una esposa, yo tengo hijos, yo tengo una vida completa. El judaísmo me deja a mí comer carne, el judaísmo me involucra en momentos alegres, el judaísmo me involucra en momentos tristes, el judaísmo me involucra en todos los sentimientos de la vida. Entonces para mí, todas las decisiones que yo hago, que son por ley religiosa, verdaderamente son una bendición. Sí. Y entonces me di cuenta que él había llegado a un punto muy importante religioso. Y eso es, si la ley judía está pidiendo un sacrificio, o si la ley judía está dándonos una bendición. Y desde el punto de vista de este sacerdote, él estaba viviendo una vida sacrificada. Claro que no estaba casado, pero en eso es una vida de sacrificio. Pero él estaba viviendo una vida sacrificada. Y mucha gente religiosa, y los encuentro también en el judaísmo, hay que ser honesto. En el judaísmo hay mucha gente que han malentendido la dirección del judaísmo. Y aprenden todas estas leyes, y al aprender todas estas leyes, empiezan a encerrarse en una jaula hecha de leyes y constantemente están pensando en la ley y lo que es permitido y lo que no es permitido y viven una vida se obsesionan y viven una vida sacrificada. Y lo que no entienden es que verdaderamente todas estas leyes son no sacrificios sino bendiciones. ¿Ya? Entonces una de nuestras alumnas que viene constantemente, Dina, me enseñó a mí un término que yo creo que es muy importante entenderlo. La mayor parte de la comunidad judía distingue entre las personas que guardan Shabbat y no guardan Shabbat. En otras palabras, ¿eres una persona que guarda Shabbat o no guarda Shabbat? Dina, en lugar de decir una persona que guarda Shabbat o una persona que no guarda Shabbat, dice, él celebra Shabbat. Y me di cuenta cuando yo la oí a ella usar ese término, que ese es un término mejor. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez está guardando las leyes de Shabbat, pero la razón que está guardando la ley de Shabbat es para celebrar el Shabbat. Entonces todas las leyes, normas, ritos, limitaciones que el judaísmo está imponiendo, todo esto es
no para imponer una norma, no para imponer una ley o para limitar nuestra experiencia, pero sino para que abrir el camino de darle valor a la vida, para que tenga cierta disciplina, para que la persona pueda disfrutar la vida. Un niño que no tiene disciplina no va a disfrutar la vida. El niño tiene que tener disciplina y orden en su vida para poder verdaderamente disfrutar la vida. Y todo eso es producto del amor. Los padres que le dan disciplina a los niños le están expresando amor. Yo quiero dar un midrash que está conectado. Yo lo he dicho en otra ocasión, pero lo voy a repetir porque está conectado a este pensamiento. Hay un midrash que dice que cuando Dios creó al mundo, recuerden que los midrashim todos son una colección de escritos rabínicos que explican y desarrollan más las leyendas de la Torá, rellenan algunas de las historias de la Torá y en otras ocasiones exageran y dan una lección a través de un cuento. Entonces el midrash dice que cuando Dios creó al mundo, creó a un animalito y este animalito lo hizo pequeño, de este tamaño, con un cuerpo bastante gordo, y le puso unas paticas muy finitas a ese animalito y lo dejó correr por el mundo. Y entonces el animal fue a Dios y le dijo a Dios, le dio la queja a Dios y le dijo: me has dejado sin protección. Yo tengo un cuerpo grandísimo y tengo unas paticas muy pequeñas, muy flaquitas, muy débiles, y todo lo que hago es tratar de correr porque los demás animales vienen a atacarme y no tengo protección. Yo necesito algún tipo de protección adicional. Entonces Dios cogió y hizo unas alas y se las puso al animalito. Y entonces cuando el animal vio las alas que le había puesto a la espalda del animal, le dijo: ¡ay Dios! Me lo hiciste peor. Ahora tengo el peso de estas cosas que me has puesto en la espalda y ahora se me va a poner más difícil correr. Eso dice el midrash. Entonces Dios cogió al animal, lo levantó en el aire, le abrió las alas y le enseñó cómo volar. Y le dijo: con estas alas tú vas a poder superar a todos los animales que quieren matarte y vas a poder volar más allá y vas a acercarte a mí constantemente. El midrash dice que eso es la historia del pueblo judío. El pueblo judío es un animalito pequeño y tiene unas paticas muy finitas. No tiene poder. Como los M&M. Exacto. Entonces, es muy chiquito. Y entonces tiene estas paticas muy, muy finitas y tiene muchísimos animales que tratan de matarlo. Entonces el pueblo judío fue a Dios y le dijo a Dios: ayúdame. Entonces Dios cogió unas alas, que es la Torá, y se lo puso arriba, se lo impuso al pueblo judío. Se lo puso arriba. Entonces el pueblo judío dice: ¡ay Dios! Ahora me has dado una carga más pesada. Entonces Dios le dijo: no, puedes interpretarlo como una carga, pero si lo estudias y miras lo que tú tienes en la espalda, lo que tienes arriba, puedes abrirla y usarla como alas. Y con esas alas vas a volar y vas a superar a todos los que desean matarte y vas a acercarte a mí. Entonces, todo nuestro deseo en estudiar Torah, en estudiar todas las leyes del judaísmo, es acercarnos a Dios. Es superar a lo normal del mundo, ganarle a los pesos que nosotros tenemos arriba y aprender cómo coger los pesos que tenemos arriba de la espalda, abrirlo y volar con él. Eso es lo que es el judaísmo. Entonces, a través de todo nuestro estudio, parte de lo que estamos estudiando aquí es cómo acercarnos a Dios, cómo darle valor a la vida, cómo enaltecer el propósito de la vida. Y como le dije al sacerdote, al final de la vida, si me dices a mí que no ocurre nada en el otro mundo, yo no perdí nada. Todo lo que recibí fue una vida llena de bendición. ¿Bien? Entonces eso es parte de nuestro deseo. José nos pregunta, o te pregunta, ¿es cierto que el ángel pregunta al Eterno cuando el embrión es formado que va a ser sabio o tonto o rico o pobre? Pero el ángel no le pregunta si va a ser bueno o malo porque eso depende de los mandamientos. Exactamente, eso lo dice el Midrash directamente.
Hay un midrash que lo está diciéndolo directamente del Midrash Rabbah. Exactamente. Pero parte de ese midrash, el valor, ¿quién lo dijo? Joseph. Parte del valor de ese midrash no es solamente la última parte del midrash, a donde decimos que no le pregunta si va a ser bueno o malo, porque eso está determinado por la persona que va a llegar a esa conclusión a través de su vida. Pero si no, la primera parte es cuando le pregunta, cuando le hace las otras preguntas, quiere decir que ya desde el vientre de la madre Dios tiene un plan para la vida de esa persona. Ya se ha formado cierto plan, que ya Dios está observando que esa persona va a coger un cierto camino, ¿no? Entonces ya hay una orden para esa vida, ¿ya? Entonces eso es uno de los puntos importantes para entender lo que es el judaísmo. ¿Otra pregunta? No veo más por aquí. ¿Por aquí? More, escuché que están haciendo una congregación en Costa Rica. México. No, usted me habló, ahora dijo una de aquí que sí tienen una congregación en Costa Rica. Si de pronto, cuando tengan ya dirección a algo, como hay posibilidad que pronto ir para allá, tener contacto con ellos en Costa Rica. Yo voy pronto para allá. Voy a ir. Bueno, voy a comentar algo que, hablando ahora del valor de la vida, ¿no? Con los niños. Eso yo que lo hice con mi hija personalmente. Cuando estuve en el vientre de su mamá en el primer mes, yo que le leía mucho los libros de psicología. No solamente eso, sino que le ponía cassette de psicología. Usted no sé si se habrá leído a William James, algo así, ya que le ponía mucho sobre ese psicólogo. Eso fue durante su embarazo, durante los primeros 4 o 5 años, y yo siempre se le inculcaba que va a ser una muchacha destacada, que va a destacar en todas las actividades de la actividad humana, que va a tener habilidades para la ciencia, para las letras, para el deporte, que va a tener gran capacidad para la oratoria. Y ahora que ella tiene 15 y 16 años, o sea, en su escuela, está en honores, no solamente es eso, sino que es destacar en los deportes. Hace poco ganó un campeonato de natación, destaca también en atletismo, participa mucho en lo que es teatro, y hace poco también ganó un concurso en oratoria. Por eso que y no solamente es eso, sino para mí lo más importante, aparte de eso, es que tiene la capacidad para, como yo le puedo explicar, para que resuelva sus problemas, que para mí es lo más importante. Absolutamente. Que la otra vez tuvo un problema muy fuerte en la escuela, y ella solo tuvo esa capacidad para ir a hablar. Para resolverlo, para hablar con los directores, y que lo resolvió muy bien. Ajá. Por eso que yo lo considero, lo que usted dice, es lo más importante para un ser humano. Sí. Porque ya cuando uno es adulto, muy difícil. Es muy difícil eso. Muy difícil, ¿sabe por qué? Porque ya la serpiente del jardín de Edén le mintió a la persona, y ya esa persona se tragó el veneno. Y es el veneno de que tú no vas a poder. Sí. El faraón, por cierto, desde el punto de vista cabalístico, el faraón, en la corona del faraón estaba la serpiente. La serpiente es la serpiente del jardín de Edén, que dice que la vida no tiene valor. El faraón es Perá, el que habla mal, que constantemente le decía a la gente: tú no vas a poder, tú no tienes lo necesario para tener ese éxito, tú no vas a poder hacerlo, o tú no eres digno de eso, no lo trates. Eso todo son mentiras. El judaísmo está constantemente diciendo: sí, tú sí puedes, tú sí vas a poder, tú sí lo vas a poder lograr, tú con la ayuda de Dios, sí, Él te va a ayudar, tú vas a poder hacerlo, y constantemente te está empujando para desarrollarte más y más y más y más, ¿ya? Entonces no hay límite desde el punto de vista del judaísmo, porque Dios es una fuente constantemente que va a querer darte bendiciones. Me recuerda lo que comentaste sobre tu proyecto de indoctrinación a tu niña cuando estaba en el vientre, a una historia en el Talmud, que había un gran rabino que le preguntaron en el Talmud: ¿por qué? ¿Cómo tan pronto? ¿Cómo tú eres un hombre tan joven y has podido adquirir tanta Torah? Entonces le respondió que la madre de él, cuando ella estaba embarazada con él, ella iba al Bet Midrash, a la casa de estudio, y se sentaba en la puerta de la casa de estudio
Y desde el vientre él oyó las discusiones de los rabinos. Y eso es lo que respondió él en el Talmud, de que desde dentro del vientre de la madre ya él estaba estudiando Torah y por eso él se desarrolló. Yo creo que es 100% las experiencias, y sabemos, todos los psicólogos y todos los científicos hoy en día saben ya que los niños cuando nacen conocen ya el sonido de los padres, el sonido de toda la familia, porque lo están oyendo desde dentro. Entonces, la experiencia que los niños están teniendo dentro del vientre y cuando se van desarrollando en su vida, es muy importante que el mensaje sea un mensaje de amor y un mensaje de que sí tú puedes, sí tú puedes. Y también de limitaciones, de decirle al niño, mira, esto es lo que es correcto, esto es lo que no es correcto. Y si haces estas cosas que no son correctas, te vas a dañar o te vas a rebajar. Porque el autorrespeto es muy importante. Uno tiene que saber, mira, que yo llegue a ese nivel tan bajo, cuando yo tengo tanto valor en los ojos de Dios y en los ojos de mis padres. Entonces, ya empieza el niño a desarrollar, el ser humano empieza a desarrollar, yo tengo tanto valor que yo no puedo rebajarme a ese nivel. Entonces eso se relaciona con lo que Max Arzola nos hace ver de Jeremías, que dice, desde antes del vientre de tu madre yo te conocí. Pasuk perfecto para ese, perfecto, le dio ahí mismo en la cabeza, perfecto, esa parte del pensamiento. Entonces, al final esto se volvió una prédica, pero lo que estoy tratando de decir aquí es que todo lo que nosotros estamos estudiando, es importante que ustedes entiendan por qué yo entro a tanta ley, a tanta práctica, a tantas normas, a tantas costumbres, a todo empezar a enseñar todas estas cosas. La razón que lo hago es porque es parte de la filosofía judía. El judaísmo es un ismo. No es una religión, es un ismo. El ismo es un estilo de vida, que quiere decir que cuando uno se levanta por la mañana, está viviendo un estilo de vida. Cuando uno va al baño, está viviendo un estilo de vida. Todo es Judea, un ismo. Estilo de Judea. Estilo es el estilo de vida del pueblo judío. El estilo de vida del pueblo judío. Nosotros estamos entrando en un sistema filosófico de vivir. No es solamente una religión. Las religiones uno las intercambia o va a lugares específicos para las experiencias religiosas. El judaísmo no es eso. El judaísmo es un estilo de vida, una filosofía de la vida, un encuentro con la vida que interpreta toda la vida. Recuerden que ustedes no saben en Grecia reclaman que el primer filósofo empezó con una sola frase, y era que la vida entera es agua, que la vida entera viene del agua. ¿Por qué? Porque la filosofía lo que está tratando de buscar es cómo todo está relacionado. Entonces, la filosofía de la totalidad de todo, ¿no? No sé cómo, suena repetitivo, pero la totalidad, el pensamiento que explica todo, que une a todo. Eso es lo que es el judaísmo. El judaísmo está diciendo, cuando nosotros decimos que somos monoteístas, decimos que creemos en un solo Dios, eso quiere decir que creemos en una sola causa. Esa sola causa es Dios. ¿Y cuál es la intención de esa sola causa? Darle bendición a la creación que Él creó. Entonces, todo lo que está alrededor de nosotros es Dios. El mundo, la materia, todo lo físico, todo lo que nos ocurre, si nos halaga es bueno, si no nos halaga decimos que es malo, pero todo lo que ocurre es parte de Dios. Entonces, es una filosofía, es un estilo de vida que va interpretando al mundo. Y uno no puede ser una persona auténtica a menos que uno desarrolle en su vida una filosofía básica de la vida. Yo le pregunto a los jóvenes en la universidad, le hago una serie de preguntas. Una de las preguntas le hago, ¿sobre qué en el mundo te inspiraría para que tú des tu vida por esa idea? Asombroso conocer la cantidad de americanos que no tienen ninguna razón, ninguna filosofía, ninguna idea por la cual darían su vida por una causa.
los jóvenes que le hablo, algunos me dicen, no hay nada en la vida que yo daría mi vida por él. Otras partes de la clase son gente que han entrado a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y dan el testimonio que ellos darían su vida por el país. Pero se lo presento en otra forma. Yo se lo presento en una pregunta peor todavía. La pregunta que Abraham tuvo que sufrir. Que Dios le preguntó, ¿por qué causa darías no la vida tuya, pero la vida de tu hijo? Eso es peor. Eso es peor. Si me pides a mí que dé mi vida, es otra cosa. Pero si me pides que dé la vida de mis hijas, ahora estamos hablando de algo serio. Ahora estamos hablando de algo serio. ¿Por qué causa darías la vida de tus hijos? ¿Y vivirías de acuerdo con esa causa? Entonces, tratando de desarrollar a las personas, de que nosotros tenemos que vivir una vida a donde nosotros estamos interpretando a nuestro mundo, llegando a un entendimiento de que todo en la vida tiene algún propósito, alguna dirección. Estamos interpretando eso y que todo esté conectado, creando armonía. Eso es Shlemut. Y de ahí, de crear esa armonía de las cosas que están ocurriendo en el mundo, el producto es Shalom. El producto es la paz. Y por eso terminamos con el Adon Olam, a donde decimos, con mi espíritu permanecerá mi cuerpo, Hashem está conmigo, no temeré. Me puedo acostar a dormir, no tengo que tener miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay una orden en el universo y todo está y todo tiene cierto camino. Entonces, eso es parte de todo nuestro proyecto, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de la conversión al judaísmo, no quiere decir que nosotros vamos a, pum, ya yo te di el sello, ahora tú eres judío. Nada, yo te puedo echar una agüita ahí y cobrarte cualquier dinero y ponerte el título de judío. Eso no quiere decir que uno ha tenido una conversión. La conversión viene de adentro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona está viviendo una vida que es de acuerdo con la armonía del judaísmo. Está viviendo una vida filosóficamente completa y está procesando su mundo desde el punto de vista del judaísmo. Esa es la diferencia, eso es lo que estamos hablando. Eso es la conversión al judaísmo. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu, Padre